¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de En Primera Persona. En un rato vamos a estar charlando con nuestro invitado, pero antes obviamente vamos a agradecerle a la gente de Business Deco por esta escenografía que seguramente van a poder observar durante la noche, a la gente de La Maravilla por los muebles que estamos utilizando y obviamente a la gente de Un Almacén Multiespacio por esta indumentaria. Lo pueden encontrar, si quieren, bueno, gran parte de todo este modelo allí en Cerrito 125. Las chicas de Inédita nos han facilitado estos collares también. Ellas están ubicadas en la Port Rouge, ahí en pleno centro de la ciudad, calle Irigoyen al 200. Y también le vamos a agradecer y mandar un beso grande a Norma Aranda, que ella nos acompaña con la belleza de manos también y siempre está pendiente del programa. Les decía, en un rato nada más vamos a estar hablando con Néstor de la Iglesia. Seguramente lo conocerán, él es locutor, periodista, ingeniero también. Así que en un rato nada más, café mediante, charlamos con él. En Bahía Blanca se entregan más de 3.500.000 bolsas camiseta por mes, mientras que en nuestra región se prohibieron para cuidar lo que también podés encontrar acá. Por la fauna. Por nuestros ríos y arroyos. Por las plazas. Por nuestros mares. Por el campo. Por nosotros y los que vendrán. Tenemos cosas en común. Cuidamos el medio ambiente y vos sos parte. La cultura tiene más espacio en Bahía Blanca. No hay pequeños ni grandes espacios. Lo que importa es la cultura. Ordenanza de Espacios Culturales Independientes. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Impulsando el desarrollo cultural. Locutor, periodista, presentador, de todo un poco. Ingeniero, me dijeron pescador también. Pescador, pero ¿así te yo definís? creo que mejor pescador que todo el resto que dijiste. Pero ¿así te definís en particular o utilizás alguna otra profesión primero? Primero soy ingeniero, que me costó más estudiar, y después el resto, ¿no? Vos sabés que, buenas noches a toda la audiencia, estás preciosa, se ve que te sentó muy bien la maternidad. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que pasa que yo, para estudiar ingeniería, mi mamá era peluquera de barrio, mi papá era carnicero de barrio, así que o trabajaba o no podía estudiar. Entonces, bueno, tuve la gran suerte de poder ingresar, fíjate vos qué casualidad, hoy, 29 de mayo, hace 45 años, rendía la última prueba en el EU2 para quedar en el informativo del EU2. Justamente un día como hoy. Mira, bueno, pero empezando un poco desde el principio, recién me decías, era todo lo del tema de la ingeniería, de la locución, el periodismo vino después. En realidad, ¿tus orígenes en Punta Alta? En Punta Alta, nacido en Punta Alta, estudiando en el Colegio Nacional de Punta Alta, donde ya un poco despuntábamos el vicio del periodismo, haciendo algún tipo de periódico escolar, hacíamos las primeras cosas. Y después se hacían anualmente las estudiantinas, que eran hacia fin de año, donde uno hacía los sketches, las imitaciones de los profesores, distintos tipos de cosas. Y yo, por supuesto, era el presentador. Entonces, siempre leí... O sea, ¿no tenías vergüenza de aquella época? No, nada que tuviese que ver con lo público y eso, nada de eso, nada de eso. Y eso un poco fue lo que me dio después la posibilidad de hacer algo de radio. Y comenzar con esa... ¿Ya tenías buena voz o tuviste que trabajar educándola un poco? No, fue natural, mamita y papito, no, nada. Bueno, pero hay veces esfuerzo. Que uno nace con buena voz y demás, pero necesita sí o sí el conocimiento, el trabajo, como para que después le salga naturalmente, ¿no? Después sí hice algún tipo de curso. Vos sabés que yo de chico tenía asma. Posiblemente eso también haya incidido, porque los asmáticos lo saben, tenés que usar todo el aire posible para poder hablar bien, ahorrar toda la energía. Quizás eso también me ayudó naturalmente a impostar la voz y bueno, después salió bueno, solo. Pero la falta de inhibiciones de alguna manera para enfrentar al público y todo eso hace que de alguna manera este tipo de profesión sea para una persona como vos, tenés ¿no? que tener un poco de esa caradurez como para salir al aire. Y eso me lo dio el fogueo en las tablas. También fui actor. Mira, tiene que ver en algún punto, claro. Yo también en el Colegio Nacional. Claro, porque ahí, viste que eso te da, y como te sentís entre tus pares, tus compañeros, uno se desinhibe, la edad también te ayuda. Es cierto. Así que ahí arranqué. Y bueno, después tenía que trabajar para poder estudiar.
Claro. Y bueno, fueron las dos cosas medio paralelas. Yo siempre digo que en realidad la ingeniería fue mi trabajo y el periodismo fue mi pasión. Claro. Ese fue un poco el balance. Pero lo que llama la atención por ahí es que no son cosas relacionadas, digo, uno muy a lo social, lo otro muy relacionado con lo exacto, digo, por cuestiones que Sí, por ahí no es cierto, están es un perfil vinculadas bastante difícil, pero también como te lleva después la profesión a hacer manejo de grupos y a tener que aplicar ese tipo de conocimientos, tiene también su parte, si bien tiene su parte técnica, tiene también su parte humana para poder manejar los grupos de trabajo. Claro, ¿no? tus viejos en su momento fueron los que te dijeron, tiene que ser un trabajo formal, no me vas a venir con esto de periodista o lo que sea, eso es un hobby. ¿Tenés que estudiar alguna ingeniería, médico o algo así o no fue tu decisión propia? Nunca influyeron, en ese sentido me dejaron con total libertad elegir, nunca influyeron y después sí, por supuesto, estaban muy satisfechos de que yo hubiera seguido las dos carreras paralelas, ¿no? Claro, bueno, y viniendo a Bahía Blanca me imagino todos los días, de Punta Alta para poder estudiar y, Y claro, era difícil. Yo el primer año viajé a dedo de Punta Alta. Nos parábamos ahí en la salida de la ruta 229 y bueno, y algunos siempre te llevaba. Sí, sí. Después viajé en colectivo, no sé por qué era la acción. Y finalmente, bueno, ya cuando empecé a trabajar en el EU2 pude alquilarme un bulincito ahí cerca de la universidad, impresentable, en Perú casi Hay que empezar. Y bueno, ahí es donde ya me afinqué definitivamente acá en Bahía Blanca. Claro, ¿no? y el trabajo, el primer contacto así con los medios, con lo que era el EU2 en su momento, bueno, una de las radios de los medios más importantes, incluso en el país sonaba muchísimo también. El hecho de que las primeras cosas que vos hicieses tuviese repercusión, ¿te hacía sentir de alguna manera? Digo, más allá de que llegara a Punta Alta y te escucharan tus papás. Sí, yo había hecho algo en Radio Nacional un tiempito antes, también un contacto había tenido de Punta Alta y eso me dio la posibilidad de entrar en el EU2. Pues yo me acuerdo lo primero que hice, un boletín de las lluvias. Yo estaba practicando ahí, ¿viste? Sí. Y me dice don Adolfo Orden, dice, pibe, andá a leerte el boletín de las lluvias, que era una noticia para la zona muy importante. Claro, que era el ¿no? registro en las localidades, en esa época. Claro, exactamente, que lo pasaba generalmente el ferrocarril. Y yo bajo las escaleras como si hubiera dado la noticia del hombre que llegó a la luna, ¿viste? Sí, para mí fue eso notable. Y cuando bajé y me dice Orden, me mira y dice, bien, pibe, para mí fue... ¿Qué edad tenías en esa época? Y 20 años. 20 años. Jovencito. Era muy joven. Claro. Sí, y en esa época en el EU2 había trabajando muchísimas personalidades de su momento, ¿no? Todos los grandes de la época, en los cuales yo por ahí me miraba y intentaba reflejarme, ¿no? Claro. De los cuales, bueno, después terminé trabajando muchos años con Roberto Martínez en el canal, que también ya estaba en esa época en el EU2. Claro, ya vamos a hablar del canal, porque desde 1970 y... 70. 70. Que En el 70 entré en la radio y en el 72 pasé al canal. Claro, y este año no deja de ser un año más que importante, me imagino, en tu vida personal, porque va a ser el año en el que te jubilás o vas a seguir trabajando. Y tengo ya, como el yogur, tengo fecha de vencimiento, así que en algún momento voy a tomar la decisión. Pero digo, no sé si esto tiene que ver con la cantidad de años o con una decisión personal. No, también te lleva un poco a sentirte que tenés que dar paso a otras generaciones, pero yo me siento vital. Por allí puede ser una jubilación técnica, pero no laboral. Digamos, yo creo que todavía tengo como para seguir dando. Seguro. Incluso pero esa jubilación técnica de la que hablabas implica que no vas a estar al frente del noticiero en Canal 9, por ejemplo. No sé. No sé. Bueno, Depende. pueden derivar algunas otras cosas. Depende, sí. Bueno, volviendo a la época del EU2 y en el momento que vos empezabas a elegir de alguna manera tu profesión, ¿había algún sector de no sé si del periodismo o lo que en ese momento tomabas contacto por primera vez que vos dijiste, esto es lo que más me gusta a mí, no sé si el deporte, lo policial o por allí lo que tenía que ver con la investigación? ¿Había alguna rama que dijeras, esto es donde yo más me siento cómodo y quiero seguir por acá? A mí me gustó, en la época que yo empecé en la radio, me gustaba mucho hacer tribunales. La parte judicial siempre me apasionaba y sobre todo en esa época, como todo que comenzaba, hacía mucho móvil, me apasionaba ir a tribunales y a seguir los juicios, ¿no? Sí. Eso fue lo que siempre me gustó. Y después, bueno, lo que te da el periodismo en Bahía Blanca es que tenés que hacer de todo. Claro, eso es tenés que patear el córner y entrar a cabecear. Lo cual también te da una formación complementaria muy interesante, porque después te sentís capacitado para abordar distintos temas.
como si vos, quizás hay algunos que te llaman más la Claro. atención y que te gusta más. Y generalmente los hombres siempre hablan del deporte, digo, hay algunos de la época aquella de las peleas, donde se transmitían las peleas también, o algún otro, o el deporte, o el fútbol en general. El deporte es inevitable, siempre está en las conversaciones, pero ya te digo, ese era siempre lo que más me apasionaba. Ujú. Después me imagino que en esos años donde ya empezabas a estudiar la carrera, que tratabas de dividirte el día entre la universidad y el EU2, ¿cómo eran tus jornadas? Era completísima, Me imagino. porque... Y viniendo de Punta Alta todo esto. Y viniendo de Punta Alta, después facilitó cuando estuve viviendo acá, pero claro, porque yo para colmo tenía el horario de la noche, o sea, de 22 a 4 de la mañana. Como que todos los nuevitos. Todo, ¿no? ¿qué te parece? Nene, sí, Sí, el de la la noche. madrugada. Y después tenía que cursar a la mañana, con lo cual muchas materias de la mañana a veces me quedaba dormido. Y cursaba todo el día y volvía después a la radio, que incluso después hicimos a la tarde un programa que se llamaba Radiario, que conducía Néstor Ángel Barbieri, un gran maestro de periodista en esa época, así que tenía todo el día ocupado, estaba muerto, claro, era joven. Claro, y en ese marco, ¿cómo después empieza a llegar lo que posteriormente iba a ser la familia? ¿Cómo se empieza a gestar eso? No sé, ¿cómo conociste a tu esposa? ¿Cómo se fueron dando esos días? Como decís, bueno, a partir de ahora si me voy a tener que asentar, voy a tener que hacer un hueco en todo esto, ¿o fue ya terminada la carrera? No, con Mirta, con mi esposa, nos conocimos más o menos por esa época, en un boliche muy tradicional de Punta Alta que se llama Gambrinus. En esa época, y bueno, ella también estaba estudiando, profesora y maestra jardinera, bueno, varias cosas, y transitamos todo el noviazgo trabajando, hasta que recién en el 77 nos casamos. Claro. Así que me tuvo que aguantar, yo trabajando con poco espacio, con francos, cuando empezás. Casi nunca. Viste, casi nunca. Claro. Así que yo te digo que recién empezamos a estar más de novio cuando nos casamos. Claro. Y a partir de ahí me decías, ¿alguna de las cosas, la ingeniería habías terminado la carrera o no todavía seguían con el casamiento y todo? No, terminé la carrera a fines del 76 y nos casamos en enero del 77. Ajá. Así que ahí se juntó todo. Empezaba a trabajar en la empresa eléctrica, tener el canal, tener la radio y tener la familia. ¿Cómo hacías? En un momento determinado te encontrabas con que no habías tenido ni un minuto para vos, ¿o no? Bueno, estuvimos 5 años sin tener chicos, con lo cual nos dio la posibilidad de que, bueno, la pareja funcionara bien. Entonces empezaron a conocer del todo, ¿no? Lo que era el tema de la convivencia, digo, hasta que uno no está, ¿no? Ese tipo de cosas no empiezan a salir, ¿no? No, pero fue sigue siendo una gran compañera porque siempre me apoyó en todo y justamente suplía aquellas carencias que yo tenía, que estaba, bueno, ella también estaba trabajando y también tenía sus horarios, ¿no? Pero bueno, tratamos de complementarlo. Pero fueron años muy intensos, realmente. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo fue la llegada del primer hijo? Porque me imagino que un momento, digo, teniendo tantas cosas, siendo en su momento, ¿también ya empezabas a ser reconocido? Ya la gente decía, tu voz me suena, o sea, y sí, porque uno cuando está en televisión, la gente te conoce enseguida. Mucha gente conoce, digamos, por allí confunde fama con prestigio, ¿no? Que son dos cosas distintas. Sí. Hoy en día aparece en cualquier programita estos de Buenos Aires y ya todo el mundo te conoce, lo cual no quiere decir que tengas una trayectoria que te avale o que tengas un prestigio, pero sí, enseguida sos conocido. Pero en mi casa sí, fue una cosa siempre muy natural, nunca se le dio mayor importancia. El primer hijo nació en el 81, que es Nicolás, y después en el 83, Franco, mi otro hijo. Son los dos varones que ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ahondar un poco más en el tema de los hijos, porque hoy lo decíamos antes de empezar, uno de alguna manera, sí, tuve hijos a lo largo de la vida, pero es un capítulo por demás importante porque uno empieza a ver, ¿no?, las cosas de otra manera. Por supuesto, te cambia el eje de razonamiento. Seguro. Completamente. Bueno, vamos a hablar de eso, y la gente que se enteró que venías me dijeron que por favor te preguntara por el bigote, pero un ratito nada más. Uy, un ratito. Me tomo un cafecito y seguimos. Cómo no, sí. La cultura tiene más espacio en Bahía Blanca. No hay pequeños ni grandes espacios. Lo que importa es la cultura.
Ordenanza de Espacios Culturales Independientes. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Impulsando el desarrollo cultural. En Bahía Blanca se entregan más de 3.500.000 bolsas camiseta por mes. Mientras que en nuestra región se prohibieron para cuidar lo que también podés encontrar acá. Por la fauna. Por nuestros ríos y arroyos. Por las plazas. Por nuestros mares. Por el campo. Por nosotros y los que vendrán. Tenemos cosas en común. Cuidamos el medio ambiente y vos sos parte. La llegada de los hijos de alguna manera a uno le cambia la Su óptica, voz. sí, obviamente. Por eso ahora como que lo puedo decir desde otro punto también. Bueno, y en tu caso me decías, casi todo el día ocupado, con tu señora que ya hace unos años ya se conocían bastante bien, Sí. y ahí llegaron los chicos. Claro, es cierto, cuando llegó el primero, bueno, con el segundo también, pero te cambia un poco, te relativiza todo el resto de las cosas, ¿no? Vos pones todo el foco en ese hijo que llegó. Y siempre tratamos, incluso hasta el día de hoy, que son grandes, tienen sus profesiones y todo, de tratar de pasar el mayor tiempo posible con ellos, porque te va a pasar a vos, los ves crecer y no querés perderte un minuto porque se te pasa la vida en un santiamén. Entonces siempre tratamos de acompañarlos en todos sus momentos de la vida. Y ellos también fueron a lo largo de los años eligiendo sus propios destinos, sus propias carreras. Ustedes no le dijeron es preferible que elijas esto, lo otro. No, por allí los aconsejamos cuando tenían alguna duda de qué hacer o qué no hacer, pero siempre dándole un abanico de posibilidades, no diciéndole tenés que hacer esto. Claro, hoy uno es médico y el otro. Nicolás es médico, es traumatólogo, está terminando ahora un fellow, una capacitación en España, y Franco, profesor de educación física, es docente y también es instructor de pilates, así que también tiene varias ocupaciones. Claro. Néstor, ¿nunca te surgió, no sé si la posibilidad, por ahí la inquietud de tratar de hacer tu vida en otro lugar que no sea ni Bahía Blanca ni Punta Alta? Yo en Bahía Blanca me siento muy cómodo, muy cómodo. Creo que tiene todavía la dimensión de ciudad manejable y aprovechable. No tenés los conflictos de las grandes ciudades. Tiene una muy buena oferta en lo que quieras, cultural, deportiva, de esparcimiento. Estamos cerca de distintas alternativas, como puede ser las sierras y el mar, que a mí tanto me apasiona. Yo creo que es una linda ciudad para vivir la Bahía Blanca. Así que no me planteé irme a otro lado nunca, ¿no? No. Digo esto también porque me imagino que cuando vos en tus tiempos, en el marco del trabajo y demás, aprovechás muy bien las vacaciones con tus hijos para poder hacer los viajes en familia, ¿no? Y poder disfrutar de algunos otros destinos por ahí, ¿no? Y ahí conocer, ¿no? Sí, siempre tratamos de salir juntos. Ahora quizás no tanto, porque ya son más grandes, Claro. pero durante todas las vacaciones siempre salíamos medio en patota, ¿no? Salíamos todos juntos y te da cierta intimidad, cierta convivencia distinta al día a día, porque por allí es más dosificada la cantidad de tiempo que podés darle, pero cuando salís juntos y pasás 15 o 20 días de vacaciones es otra cosa. ¿Países conociste muchos? ¿Alguno en particular? No, mira, alguien me decía el otro día con justa razón, dice, empezaste tarde a viajar. Habíamos hecho un par de viajes clásicos a Disney, a Miami, esas cosas, cuando ellos eran todavía adolescentes, pero ahora tuve oportunidad. En el 2013 estuve viajando por Italia y Francia, en realidad a París, y ahora hice este viaje a España. Estuvimos casi un mes recorriendo España y me vine con una muy grata impresión de lo que es España. Seguro. Bueno, no quiero dejar de preguntarte, volviendo al tema del trabajo, anécdotas, me imagino que trabajando miles, ¿no? Miles han surgido. No sé si hay alguna en particular que vos recordás, no sé si por ahí en el marco de tu juventud, por ahí cuando te enfrentabas, no sé si alguna personalidad en particular que sabías que era importante, me imagino los nervios, ¿no? Cómo lidiar también con todo eso. Sí, es cierto. Hay que, bueno, yo creo que el día que uno sienta esa adrenalina o ese nerviosismo ante una nota, mejor dedicarte a otra cosa. Sí, porque nosotros estamos rendiendo examen todos los días frente al televidente. Y es bueno todavía sentir ese marco que por allí un poco te agobia. Yo recuerdo muy bien la visita del Papa Juan Pablo II a Bahía Blanca, que nos tocó cubrirla con Roberto Martínez. Eso fue algo impactante porque éramos cabecera para la transmisión de todo el país
y era una responsabilidad Sí. realmente notable, ¿no? Y después, la mayoría de las anécdotas no se pueden contar. Ah, bueno, Así me las imagino, no sé por qué. Tus compañeros del canal siempre cuentan anécdotas relacionadas con vos, no sé por qué. ¿Por qué será? ¿De mí? Sí, relacionadas con vos. Pero bueno, vamos a dejarlo. Vamos Bueno, a dejarlo por vamos ahí. al tema que había prometido, si no la gente se va a enojar. Alguno que me dijo por ahí, el tema del bigote. Es un capítulo aparte porque hay gente que te recuerda, es Néstor de la Iglesia, Es un ícono, el ¿no? escritorio y el bigote. ¿Cómo fue esa bisagra en tu vida donde dijiste adiós? No, en realidad vos para sabés que siempre? hace tiempo que estaba intentando sacarme el bigote. ¿Cuántos años lo tuviste? Y toda la vida, desde que dejé el secundario, prácticamente... Desde que salió. Era desde muy que nació. setentoso eso, en esa época, te imaginas, años Sí. 69, 70, pelo largo, el bigote, era Claro, la sí, moda, sí, sí. la moda de la época. Y después fue quedando, se reacomodó, pero fue quedando siempre el bigote. Y muchos me decían, ¿cuándo te sacás el bigote? Porque además, yo tengo bastante ganoso la barba y por supuesto el bigote, y no tengo, pese a lo que dicen mis maledicentes las amigos, malas lenguas, las malas las lenguas, malas lenguas, sí. lo podés desmentir vos. Sí, sí, sí. No tengo canas en el pelo, tengo un poquito de canas por acá. Entonces había mucha Eso está diferencia. todo natural. Todo natural. Bien. No es cierto que dicen que no puedo saber cuándo llueve porque me chorreo. No, lo vamos a desmentir ahora, aprovechamos el espacio. Eso es mentira. Entonces ya veía la necesidad de sacarme el bigote porque hay mucha diferencia entre un bigote ya prácticamente blanco Claro. y el pelo. Y pero si no había que darle un colorcito un al tazo. bigote. Pero no, se nota. Claro. Mirá, esto que no Iba a escucha. quedarme, que no escuche nadie. No, Que no pero escuche- iba a ser un viejo, pero un señor teñido se nota. No sé por qué, pero se nota. Claro. Lo mirás a una cuadra y te das cuenta que el tipo está teñido. Y a mí no me gusta eso. Entonces, bueno, tenía que tomar la decisión de sacarme el bigote. Digo, ¿cuándo lo hago? 2 o 3 vacaciones amagué a sacármelo. Digo, tiene que ser un momento que no esté al aire. O de a poquito, ¿no? Empezás a recortar de poquito para Bueno, que cada vez que no. Entonces, justo aproveché hace 2 años que hice un viaje, estaba más o menos un mes afuera y digo, esta es la oportunidad. Llego al destino y no me animaba. Y por ahí un día, como dijiste vos, Sí. me saqué un De a poquito, poquitito, de a poquito, a ver y qué quedó pasa. tan ridículo que tuve que volver a sacármelo del Claro. todo. Ay, sí. Y me miraba al espejo y digo, oh, ese soy yo. Qué- Cuando fui a la mesa, mi mujer me miraba y así le costó. Difícil decir, reconocerse uno, digo, porque después de un cambio radical así, uno es como que la cara le falta algo. Claro, directamente, ¿no? el primero que tenía que reconocerse era yo mismo Claro. y además Después tu entorno, mi claro. familia, después el entorno. Pero realmente el cambio fue positivo, Seguro que fue aceptado. Muchos me reprocharon que viste se quedaba en el olvido toda una etapa de la vida. ¿no? Claro. Incluso Pero hay- ¿cuánto eran? ¿30 años? ¿30, 40? No. y como 40. Como 40 años con bigote. Y Fíjate claro. si no es un capítulo No, para hacer es un hincapié en un capítulo, programa de televisión. E incluso hasta me hicieron una caricatura donde estaba yo y estaba el bigote abajo diciéndome traidor, ¿viste? Como que lo había, Muy bueno. como que lo había abandonado, sí. Muy buena. Bueno, pero a partir de ahí empezaste de alguna manera a ayornarte, porque hoy los tiempos, me imagino, y todo lo que ves hoy en televisión, sentado atrás del mostrador, incluso ahora el lunes volvés. ¿sí? El lunes vuelvo, Al sí, sí, mostrador, sí, para la se gente terminó, que sí. estaba preocupada, bueno, vuelve el lunes. Y decíamos, me imagino que la televisión de cuando empezaste ahora, nada que ver, ¿no? No, pero nada que ver. Era una cosa muy acartonada, todo el libretito escrito por triplicado, porque, claro, no había grabaciones como hay ahora, era todo relatado. Claro. Entonces era todo muy, muy seriecito ahí. Pero bueno, lo bueno es que hay generaciones que te obligan a seguirlas, como todos ustedes, y además que uno tiene que ir ayornándose día a día. Claro. La postura que uno tiene hoy frente a la cámara no es ni cerca lo que era cuando yo empecé, digamos, era una cosa mucho más formal, uno no podía salirse del libreto, porque incluso también había complicaciones técnicas, Claro. que ahora no hay tanto. Me imagino que mucha de la parte del libreto escribían a máquina. Hoy tenés internet y tenés la posibilidad de Con estar... la Lexicon 80 escribíamos, ¿eh? En esa época todo, y ahora tenés la computadora, tenés internet, estás viendo portales. Por eso te decía, el hecho de estar sentado detrás del mostrador y ver esto que decíamos de escribir a máquina y demás, y hoy que vía Twitter o Facebook y demás, la gente que te está mirando del otro lado te diga cosas que por ahí compartís con tu compañera en el informativo, sin duda alguna, para vos que lo viviste debe ser un cambio impresionante, ¿no? Te mantiene mucho más vivo, porque ya tenés un feedback mucho más rápido. Hoy en día, vos, como decís, pasás una noticia y ya te respondió alguien por Facebook, tenés razón, no tenés razón, es cierto, Claro. no es cierto. Y bueno,
uno lo que le gusta es seguir avanzando y seguir metiéndose en esa tecnología. Seguro. Bueno, eso es lo que va a hacer de alguna manera, más allá de que este año, si es que tomas la decisión definitiva de jubiles, que puedas seguir siendo parte, estar haciendo cosas y obviamente que te podamos ver seguramente en cualquier pantalla en algunos días, ¿por qué no? O el año que viene, haciendo alguna otra cosa distinta, ¿no? No, seguro. A mí me apasiona esto y realmente los medios técnicos que tenés ahora se está produciendo la noticia, en el momento que estás al aire con informativo y la alcanzás a pasar. Seguro. Cosa que antes, si no tenías todo armadito una hora antes del informativo, no podías pasarlo. Seguro. Bueno, Néstor, nos quedan millones de cosas para hablar. No me digas que se pasó rapidísimo no quiero dejar esto. de agradecerte, para mí, además de ser un honor, una alegría inmensa poder tenerte, y como te decía, de alguna manera en privado, antes de que salíamos al aire, el hecho de haberte visto siempre, de que estés hoy acompañado. Y fuimos compañeros de trabajo. También fuimos compañeros de trabajo, tenías la polvorita dando vueltas por ahí. Y le digo a la gente, sí. Muy buena notera, muy buena notera. Yo descansaba tranquilo porque sabía que traía 6, 7 notas seguro. Y todo posta. Sí. Pero bueno, te decía, un honor de verdad, muchísimas gracias y seguramente vamos a seguir en contacto. No, gracias a vos por el honor de haberme invitado a este programa, sé que es el segundo, así que te deseo los mejores éxitos.